Good morning and happy Sabbath. Buenos días y un feliz sábado. It's really a privilege to be a part of God's remnant church, isn't it? Es realmente un privilegio ser parte del pueblo remanente de Dios. Would it surprise you that during this time of the great controversy, ¿Acaso les sorprendería que durante este tiempo del gran conflicto, that this great controversy would be raging even inside our own church? que este gran conflicto va a estarse también debatiendo en nuestra propia iglesia? Satan is not happy with God's remnant church. Satanás no está contento con la iglesia remanente de Dios. We are the ones with a message that can completely expose him. Y nosotros tenemos un mensaje que puede exponer a Satanás completamente. And so I want to talk to you today about some controversy going on within our own denomination. Así que hoy día yo quisiera compartir con ustedes algunas de las controversias que se están debatiendo dentro de la denominación. I recently became aware of a new term, Yo recientemente escuché un nuevo término and it's called last generation theology. y es un término que se llama la teología de la última generación. I thought, what exactly is the problem with that phrase? Y yo pensé, bueno, ¿cuál es exactamente el problema con esa frase? And this last generation theology has come under repeated attack, mockery, derision. Y de hecho, esta teología de la última generación se ha convertido en el blanco de burlas, blanco de críticas. So I decided maybe I should look into this and see what this is all about. Así que yo me dije, bueno, quizás me voy a poner a estudiar un poco más de esto y saber de qué se trata. To my surprise, Pero para mi sorpresa, I discovered I have been preaching this for 32 years. yo me di cuenta que yo he estado predicando esto por 32 años And I did not know, y yo no lo sabía. that it had that expression, that Que term. esto tenía este término, este tipo de expresión. We call ourselves the remnant church. Ahora, nosotros nos hacemos llamar la iglesia remanente. And doesn't remnant mean something like the last remainder of the original true church? Y en esa idea, la idea de remanente viene a aquellos quienes quedan de la iglesia verdadera. Would that not give us some unique theology in today's confusion? Ahora, ¿será que esto no nos daría una teología única dentro de la confusión de hoy día? I think there are over 1,000 Christian denominations today. Yo creo que hay más o menos unas 1000 diferentes denominaciones dentro del cristianismo hoy día. Friends, our message is unique for a very special time. Y amigos, nuestro mensaje es único, es singular para un tiempo especial. But I decided maybe we should call this last generation theology by a new name. Y por un momento pensé, bueno, quizás deberíamos llamar a esta teología de la última generación por un nuevo nombre. So I call it the theology of the remnant church. Así que yo a esto lo llamo la teología de la iglesia remanente, Because that's who we are. porque eso es lo que somos. If we are Adventists, Si nosotros somos adventistas, we're looking for the soon coming and the imminent coming of Jesus Christ. quiere decir que nosotros anticipamos la venida de Cristo, el retorno inminente de Cristo. And if we don't accept this theology, we really are not Adventists. Y si nosotros no aceptamos esta teología, quiere decir que no somos adventistas. We are living in the time of the end. Estamos viviendo en el tiempo del fin, Since around 1798. desde We 1798. are living in the reality of the Day of Atonement. Estamos viviendo en la realidad del día de expiación, The investigative judgment. del juicio investigativo. This is a very unique time in the world's history. Y este es un tiempo bastante único dentro de la historia de esta Daniel tierra. 8:14 says, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. Daniel 8:14 nos dice que
después de estas 2300 tardes y mañanas, el santuario sería reivindicado. Now, unfortunately, many Seventh-day Adventists have rejected this message. Ahora, desafortunadamente, muchos adventistas han rechazado este mensaje. I heard a pastor recently say, I think they've become Seventh-day Evangelicals. Y he escuchado incluso a un pastor que recientemente dijo, creo que se han convertido en adventistas del séptimo día evangélicos. Because they do not realize that we're living not only in the time of the end, but almost at the end of time. ¿Por qué? Porque pareciera que no se dan cuenta que estamos viviendo no solamente en el tiempo del fin, Now, sino en el fin del tiempo. This prophecy, of course, refers to the cleansing of the heavenly sanctuary. Ahora, esta profecía de Daniel 8:14, por supuesto, se refiere a la vindicación del santuario celestial. But I must quickly add, not only to the heavenly sanctuary, Pero yo debo añadir rápidamente, no solamente del santuario celestial. you notice in Exodus 25, verse 8, Porque si notamos en Éxodo 25:8, God says, let them make me a sanctuary. Dios dice que le hagan un santuario. For what purpose? Pero ¿para qué propósito? That I may dwell among them. Para que yo habitase en medio de ellos. God wants to dwell among his people. Dios quiere vivir entre su pueblo. And not just among us. Y no solamente entre nosotros. I have begun to see that this wilderness sanctuary and the temple of Solomon and the temple of Herod represent more work than the heavenly sanctuary. De hecho, yo he estado viendo cómo este tabernáculo del desierto, como el templo de Salomón, todos estos hablan de mucho más obra que el santuario celestial. But also it represents the work Jesus wants to do in us Y personally. representa el trabajo que Cristo quiere hacer en nosotros personalmente. 1 Corinthians 3 verse 16 Primera de Corintios 3 y versículo 16 tells us that we are the temple of God. nos dice que nosotros somos el templo de Dios. And I'm going to just go through these rather quickly because there's much. Y to de look at. hecho, yo voy a ir pasando rápidamente por estos versículos. And also we see in 1 Corinthians 6, 19 and 20, your body is the temple of the Holy Ghost. Y también vemos en Primera de Corintios 6, 19, se nos dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios, del Espíritu Santo. Therefore glorify God in your body Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo and in your spirit, which are God's. y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. So here we see, now we're going to look at God's purpose, his stated purpose for this. Y ahora vamos a ver cuál es el propósito de Dios en todo esto. Ye are the temple of the living God. Vosotros sois el templo del Dios vivo. And let's see, you're the temple of the living God. As God hath said, I will dwell in them. Tal como ha dicho el Señor, habitaré en medio de ellos. Come out from among them and be ye separate. Salid de en medio de ella y apartaos. Touch not the unclean thing. No toquéis lo inmundo. Does this not sound like cleansing? ¿Será que esto no suena como a limpieza? Not only the heavenly sanctuary, No solamente del santuario celestial, but ourselves, our own persons. sino también en nosotros como personas. And then he says, I will receive you and be a father unto you. Y luego dice, y yo os recibiré y seré padre para vosotros. So again, now we are living in the time of the end, Así que nuevamente estamos viviendo en el tiempo del fin, according to Daniel 8:14. de acuerdo a Daniel 8:14. And the Bible refers to the time of the end in many locations. Y la Biblia se refiere al tiempo del fin en muchos diferentes lugares. In verses 14, 16, and 17, it refers to the time of the end. Por ejemplo, en Daniel 8:14, 16, 17 se refiere al tiempo del fin.
Daniel 11:35 and 40 speaks of the time of the end. También en Daniel 11:35 y versículo 40 hablan del tiempo del fin. Daniel 12 verses 4 and 9, time of the end. Daniel 12:4 y versículo 9, nuevamente el tiempo del fin. But there's also the end of time. Pero también hay el fin del tiempo. This happens in the time of the end, but it is very distinct. Y esta terminología es posible verlo en el tiempo del fin, pero se aplica de una manera diferente. Daniel 8:19 speaks of the time appointed, the end shall be. Por ejemplo, en Daniel 8:19 cuando habla del fin de los tiempos. So, and also Revelation 10 verses 5 and 6. También en Apocalipsis 10, versículos 5 y versículo 6. Daniel 12 verse 1. Daniel 12 y versículo 1. At that time shall Michael stand up. En aquel tiempo se levantará Miguel. This is referring to the end of time. Esto se refiere al fin del tiempo. Now, at the end of time, Ahora, en el fin del tiempo, there's going to be a unique people. va a haber un pueblo único. During the time of the end, many righteous people have been laid to rest. Y durante el tiempo del fin, habrá muchos entre los justos del Señor que pasarán al descanso, que han pasado al descanso. But when Jesus comes, there will be righteous who are living. Pero cuando venga Cristo, va a haber justos que estarán vivos. Would that not be the last generation? ¿Será que este grupo no es acaso la última generación? Those living to see Jesus come are the Aquellos, last generation. aquellos quienes estén vivos para ver la venida del Señor, ellos son la última And the very generación. fact that they are living makes them a unique generation. Y el hecho de que estas personas estén vivas las hace una generación especial, peculiar. This generation never tastes of death. Esta generación nunca prueba la muerte. Though righteous people for thousands of years have lived and died, this generation just lives, never dies. A pesar de que personas justas a todo lo largo de la historia han tenido que pasar al descanso, pero esta generación no lo hará, ellos vivirán. So other than living when Jesus comes, what other unique circumstances might exist for this generation? Ahora, además del hecho de que estas personas estén vivas cuando llegue el Señor, ¿qué otras características tendrán estas personas? And I'll give just a list of a few things. Y yo voy aquí a listar algunas cosas. They face the mark of the beast and the death penalty. Ellos se enfrentan a la marca de la bestia y a la pena de muerte. They are the 144,000 of Revelation 7, 14, and 15. Ellos son parte del grupo de 144,000 que se menciona en Apocalipsis 7, Apocalipsis 14 y 15. They have the Father's name, His character written in their foreheads. Ellos tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes. They sing a new song that no one else can learn or sing. Ellos cantan un nuevo cántico, un cántico que ninguno otro conoce o cantará. They are the 144,000 which were redeemed from the earth. Ellos son los 144,000 quienes son redimidos de la tierra. Now this is an interesting identification. Y esta es una identificación interesante. They are not defiled with women, they are virgins. Ellos no son o no están contaminados con mujeres, son vírgenes. This does not mean that they are young, innocent teenage boys. Eso no significa que son niños o jóvenes adolescentes. Women represent churches. En la Biblia, la figura de la mujer representa iglesia. I think this is interesting. It's implying that we can be corrupted and defiled by churches. Y esta idea implica que nosotros podemos ser corrompidos por iglesias. These people have a virgin, pure
apostolic faith. Estas personas tienen una fe pura apostólica. In other words, they're like the Bereans. They study for themselves. En- They don't follow blindly what they're taught. En otras palabras, estas personas son berianos. Ellos estudian por sí mismos. Ellos no siguen ciegamente lo que se les diga o lo que se les enseñe. They follow the Lamb wherever the Lamb goes. Este grupo también sigue al Cordero por donde quiera que So I vaya. ask you today, where is the Lamb of God? Y yo les hago la pregunta, ¿dónde está el Cordero de Dios? He's in the heavenly sanctuary. Bueno, Él está en el santuario celestial. Where in the heavenly sanctuary? ¿Y dónde en el santuario celestial? The most holy place. En el lugar santísimo. What is he doing there? ¿Y qué es lo que Él está haciendo allí? Friends, he's interceding for you and for me. Bueno, amigos, Él está intercediendo por ti y por mí. We too need to follow him and be intercessors for one another. Y nosotros también tenemos que seguirle y ser intercesores los unos por los otros. I have a series of sermons based upon Ezekiel 9, I think it is, that talks about the sighing and crying among God's people. Yo, de hecho, tengo una serie de sermones basado en Ezequiel capítulo 9, que está basado en ese gemir y llorar. It turns out they are interceding. Y esto es un grupo de personas que interceden. Interesting thing about intercession. Y hay algo interesante sobre la intercesión. We cannot judge and criticize if we're interceding for someone. El hecho es que nosotros no podemos criticar o juzgar a una persona por la cual estamos intercediendo. And these people are especially interceding because of the torrent of iniquity flooding into the church. Y estas personas están intercediendo de manera particular por el torrente de iniquidad que ahora inunda la iglesia. Are we following the Lamb wherever he goes? ¿Será que nosotros estamos siguiendo al Cordero por donde quiera que Are va? we in the seat of judgment and criticism, or are we in the seat of intercession? ¿Será que The nosotros- spirit of intercession. ¿Será que nosotros estamos sentados en ese asiento de la crítica o estamos más bien sentados en el asiento de la intercesión por otros? This generation is redeemed from among men, being the first fruits unto God and the Lamb. Esta generación son redimidos entre los hombres, siendo las primicias para Dios y para el Creador. If they're first fruits, they're unique from all others redeemed. Y si ellos son esas primicias, esos primeros frutos, significa que ellos también son And únicos entre los redimidos. In their mouth is found no guile. They are without fault before the throne of God. Y nótese también que en sus bocas no se halló engaño, sino que ellos son intachables delante del trono de All of Dios. their sins have been confessed and gone beforehand to the sanctuary where the cleansing is taking place. Todos sus pecados han sido confesados y han sido llevados al trono de la gracia celestial, donde estos han sido limpiados. They have the seal of the living God in their foreheads. Ellos tienen el sello del Dios viviente en sus frentes. And number 10, they've gotten the victory over the beast, the image, his mark, and the number of his name. Y otra característica, la 10ª, es que estas personas han obtenido la victoria sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia, sobre su marca y sobre el número de su Friends, nombre. that test has not come to us yet. Y hermanos, este tipo de prueba todavía no ha llegado a nosotros. This generation goes through a test that no other generation has gone through. Esta generación pasará por una prueba que ninguna otra generación previa ha pasado. Now we need to realize that over thousands of years, from one generation to the next, all have walked in advancing light. Ahora nosotros debemos entender que a partir de miles de años, de una generación a la otra, cada una de estas ha caminado en luz que va en avance. From the patriarchs and the prophets, Desde los patriarcas y profetas and down to the great Protestant reformers. hasta los grandes reformadores de la Reforma We Protestante. have seen this to be true.
Y esto es un hecho que lo vemos ser cierto. But friends, we are now living in the time of the end. Pero ahora estamos viviendo en el tiempo del fin. During the Protestant Reformation, all of these reformers were opening little windows of light to dispel the darkness. Y durante la Reforma Protestante, cada uno de estos reformadores estaban abriendo como pequeñas ventanas por donde luz venía para poder disipar las tinieblas. The light of truth. La luz de la verdad. When people ask me, what is a Seventh-day Adventist? What is a Seventh-day Adventist church? Y cuando hay alguien que me pregunta, ¿y qué es eso de Adventista del Séptimo Día? ¿Qué es la Iglesia Adventista del Séptimo Día? I like to say we are the melting pot of the Protestant Reformation. A mí me gusta decir, bueno, nosotros somos como la gran olla donde se mezcla todas las ideas de la Reforma Protestante. We have collected all of these biblical truths that have been revealed through that Reformation. Porque nosotros hemos recogido todas esas verdades bíblicas que salieron a la luz durante la Reforma Protestante. And then God has revealed to us one unique doctrine. Y luego Dios nos reveló a nosotros una doctrina única, The sanctuary message. que es el mensaje del santuario. So we're living in the time of the end. Así que estamos viviendo en el tiempo del fin. I want to give an illustration, Y aquí yo quiero dar una ilustración. and I hope it comes through with translation. Yo espero que funcione con la traducción. In the United States, we have a holiday called Thanksgiving. En los Estados Unidos nosotros tenemos un feriado que se llama el Día de Acción de Gracias. A very common item on the table at Thanksgiving is turkey. Y de hecho, uno de los platos que es significativo en esta cena es el pavo. Of course, for us, it's tofurkey. Ahora, para nosotros ya no es pavo el animal, sino pavo de tofu. Yeah, see, okay. But the beginning of November, the farmer brings the turkey into the fattening lot. Pero al inicio de noviembre, ya ese granjero va a traer el pavo a un lugar de engorde. The turkey is now living in the time of the end. En otras palabras, ese pavo está viviendo en el tiempo del fin. When the farmer appears with the axe, Pero cuando ya ese granjero aparece con el hacha en la mano, the turkey is facing the end of time. el pavo está en el fin del tiempo. See, there is a difference. Así que hay una diferencia. When in the end of time for God's people, En el fin del tiempo para el pueblo de Dios, it's not the farmer with the axe that appears. no es el granjero que viene con el hacha, ¿no? El que va But a according to aparecer. Revelation 14:14, Pero de acuerdo a Apocalipsis 14:14, it's the Son of Man. es el Hijo del Hombre. And what is in his hand? ¿Y qué tiene él en su mano? A sharp sickle. Él tiene una hoz. I think that's a good illustration. Y creo que es una buena So we know ilustración. the difference. But listen, I trust that in this cleansing process, Jesus has accomplished his purposes. Pero yo creo que en este proceso de limpiamiento que hace el Señor, Jesús ha cumplido su propósito. He has accomplished his purpose in me Él ha cumplido su propósito en mí. of putting enmity between me and the tempter and sin. Esto es colocando enemistad entre mi persona y el tentador. En otras palabras, Satanás. Of creating in me a clean heart and renewing a right spirit within me. También es un proceso en el cual Él crea en mí un corazón limpio y coloca un espíritu recto. This is what Jesus promises to us during this cleansing process. Y es esto lo que Cristo promete a nosotros durante este periodo de limpieza, de purificación.
His purpose of writing His laws in my heart, Él también ha prometido escribir sus leyes en mi corazón. of removing my heart of stone and replacing it with a heart of flesh. También Él ha prometido quitar de mí el corazón de piedra y darme un corazón de carne. I am daily praying for that. Y yo diariamente estoy orando por eso. I feel I have a stony heart. Yo siento que tengo un corazón de piedra. Maybe all of you already have the heart of flesh. Quizás todos ustedes ya tienen corazón de carne, But I struggle with that. pero yo lucho con esto. I have to pray, Lord, take my heart, for I cannot give it. Y yo tengo que orarle al Señor y decirle, Señor, toma mi corazón porque yo So no puedo just darlo. take it and fulfill His promises. Así que toma mi corazón y cumple tus promesas. I trust that in this cleansing process, Yo, He accomplishes His purpose of working within me to will and do of His good pleasure. yo creo que en este proceso de purificación, Él va a obrar en mí para hacer su buena voluntad. And of performing the good work He started in me until the day of Jesus Christ. Y también que Él va a obrar la buena obra en mí hasta el día de la venida de Jesucristo. And you see by these references, these are all promises of what Jesus will do in and for you. Y and me. usted puede ver a partir de estas referencias que cada una de estas son promesas de lo que Dios va a hacer en usted y en mí. I trust that He will accomplish His purpose of being first and last, beginning and end, Alpha and Omega in my personal life. Y yo confío de que Él va a cumplir su propósito, de que Él va a ser el primero y el fin, que Él va a ser el alfa y el omega en mi vida. And His purpose of transforming me by the renewing of my mind. Y que Él también me va a renovar a través de la renovación de mi mente. And this is my favorite one. Y este es uno de mis favoritos. The author has successfully become the finisher of my faith. Que ese autor ahora es el consumador de mi fe. This is the work He promises to do. Esta es la promesa de la obra que Él promete hacer. This last generation is the last act on the stage of the theater of God's grace. Y esta última generación va a ser parte de los participantes del último escenario en el teatro de la gracia de Dios. Demonstrating fully Y ellos van a demostrar completamente His character and His government before men. su carácter, el carácter de Dios y el gobierno de Dios delante de los hombres. Remember last night I used this illustration of the kintsugi artist. Y recuerden que anoche yo mostré esta ilustración del When I arte came Kintsugi. across this illustration, Y cuando yo me encontré con esta ilustración, they say a picture is worth 1,000 words. bueno, ya conocen el dicho, una imagen vale más que 1000 palabras. I said, that's the plan of salvation. Y yo dije, este es el plan de salvación. Look at all of my broken pieces. Mira todas mis piezas rotas. God created us in the beginning, in a state of perfection. Y en el principio, Dios nos creó en un estado de perfección. Satan has taken that perfect vessel and thrown it to the ground and broken us into many pieces. Y Satanás ha tomado esa vasija que era perfecta, la ha agarrado, la ha tirado, la ha pisoteado y la ha quebrantado en miles de And piezas. just like the Japanese kintsugi artist, Y así como ese artista japonés con el arte Kintsugi, Jesus comes to us. Jesús viene ahora a nosotros He says, I will recreate you. y dice, yo voy a recrearte. I will put you back together Yo voy a poner tus partes nuevamente through faith and love, which is represented by gold. a través de la fe y el amor que está representada por el oro. And you will be more valuable to me after recreation, after redemption, than before you needed redemption. Y vas a ser más valioso para mí después de la redención de lo que fuiste incluso antes de haber necesitado redención. Those who are watching for the Lord are purifying their souls Los que aguardan al Señor purifican sus almas, by obedience to the truth. obedeciendo la verdad.
With vigilant watching, they combine earnest working. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente, Because they know the Lord is at the door. por cuanto saben que el Señor está a las puertas. Their zeal is quickened Y su celo es entonces despertado to cooperate with the divine intelligences. para cooperar con las inteligencias divinas. This is from Desire of Ages. Y esto aparece en el libro El deseado de todas las gentes. Notice, they are declaring the truth that is now specially applicable. Y nótese lo que dice acá, que estos siervos están declarando la verdad que tiene aplicación para su tiempo. As Enoch, Noah, Abraham, and Moses each declared the truth for his time, Así como Enoc, así como lo hizo Noé, Abraham y Moisés, que ellos declararon la verdad para su tiempo. so will Christ's servants now give, now give the special warning for their generation. Asimismo, los siervos de Cristo darán una amonestación especial para su generación. We're told that there's much precious truth. Y a nosotros se nos ha dicho que hay muchas verdades preciosas, But what the flock needs now pero que lo que necesita el rebaño is present truth. es verdad presente. Enoch, Noah, Abraham, and Moses all had a special message for their generation. Enoc, Moisés, Abraham, cada uno de estos tenía un mensaje especial para su generación. And we, the remnant church, have a special message for our generation. Y nosotros en la iglesia remanente del Señor tenemos también The theology un mensaje of the especial remnant church. para nuestra generación, y eso es la teología de la última generación. Okay, last generation theology. Bueno, la generación de la teología de la última generación. Our standing before God depends not upon the amount of light we have received, Nuestra situación delante de Dios no depende de la cantidad de luz que hayamos but recibido, of the use we make of that light. sino del uso que hagamos de esa luz. Let's take a look at Enoch. Vamos a darle un vistazo a Enoc. Enoch was a marked character. Enoc fue un personaje marcado. Many of us look at Enoch as a unique person that we could never be alike. Y muchos de nosotros, cuando vemos a Enoc, pensamos en una persona que quizás ninguno de nosotros podríamos ser como él. And yet we're told to be like Christ. Y sin embargo, a nosotros se nos dice que debemos ser como Cristo. Enoch was like Christ. Enoc era In como character. Cristo en carácter. So, Enoch's life and character, which were so holy that he was translated to heaven without seeing death, Ahora, la vida y el carácter de Enoc eran tan santos que fue trasladado sin ver la muerte. represent what the lives and characters of all must be Y representan lo que deben ser la vida y el carácter de todos, if, like Enoch, they are subjects to be translated when Christ shall come. si como Enoc están sujetos a ser trasladados cuando Cristo venga. You see, friends, sin cannot exist in the presence of a holy God. Y el pecado no puede existir delante de la presencia de un Dios santo. The only way Enoch could have been translated into the very presence of God Y la única forma de que Enoc pudiese ser trasladado delante de un Dios santo was for him to have been totally cleansed from sin. era para él estar totalmente limpio de pecado. And that's the way it must be with the last generation. Y esto es lo que va a acontecer con la última generación. Notice, Nótese his life que su was vida what the life of everyone may be who closely connects with God. debe ser la vida de todo aquel que se conecta cercanamente con Cristo. Does this not sound like the last generation? ¿Será que esto no suena acaso como la última generación? But again, I want to stress, Pero nuevamente aquí quiero enfatizar, this is a result of God working in you. este es el resultado de Dios obrando en ti.
You can never do this on your own. Usted nunca va a poder hacer esto por sí mismo. There's no merit to your obedience. No hay ningún mérito para su obediencia. Remember, obedience is the result of salvation. Recuérdese, la obediencia es el resultado de la salvación. If Jesus fulfills his purpose of saving you from sin, from disobedience, Si el Señor cumple su propósito en ti, que es salvarlo del pecado, salvarlo de la desobediencia. obedience is the finished work of Jesus. Entonces la obediencia es esa obra final de Jesucristo. We read that Enoch was a perfect man with God, Nosotros también leemos que Enoc fue un hombre, un varón perfecto delante de and Dios. those who have great light Y aquellos quienes tienen gran luz should be as righteous as Enoch in his day. deberían ser tan justos como lo fue Enoc en sus días. He perfected such a character that the world took notice of him. Él perfeccionó su carácter de tal forma que el mundo tomó nota de él. They had a correct sample in Enoch Y ellos tenían en Enoc un ejemplo correcto of what mankind could be in a Christ-like character. de lo que el hombre o de lo que la humanidad podría ser en su posición al ser como Cristo. Enoch walked with God Enoc caminó con Dios at a period of time when it was no more favorable for the perfection of Christ-likeness than it is in our day. en un periodo de tiempo que no es ni mejor favorable ni peor que el cual nosotros estamos viviendo. Let's see, yes, I'm going to have to skip down a little bit. Let's look again at the last generation. Y vamos a ver nuevamente a la última generación. It ends up living through a time when Jesus, our high priest, is no longer mediating in the most holy place. Y ellos viven en un momento cuando Jesucristo ya no está mediando en el lugar santísimo. We read here when the third message closes, that's the third angel's message closes. Y aquí vemos que cuando termina el tercer mensaje angélico, Mercy no longer pleads for the guilty. la of the earth. misericordia ya no aboga por los habitantes de la tierra. Then Jesus ceases his intercession in the sanctuary above. Y es entonces cuando Jesús cesa su intercesión en el santuario celestial. You know, I have shared this in ministers' workers meetings. Yo de hecho he compartido estas ideas en reuniones con diferentes obreros, también trabajadores del Evangelio. And have been gently reprimanded by leadership for Y- doing so. Y al hacerlo he sido también regañado por personas que están en liderazgo. Why? ¿Por qué? Because many of the ministers don't believe this anymore. Porque hay muchos de los ministros quienes ya no creen esto. And I was shocked. Y yo estaba asombrado. Aren't they Seventh-day Adventists? ¿Acaso no son adventistas del séptimo día? This is all based upon our one unique doctrine. Porque todo esto está basado en esa doctrina única que tenemos. Do they not believe that Jesus can fulfill his promises in us? ¿Será que ellos no creen que Jesús puede cumplir sus promesas en nosotros? Well, Jesus will eventually cease his intercession in the sanctuary above. Bueno, Jesús eventualmente cesará su intercesión en el santuario celestial. And he says, let the righteous be righteous still, Y es allí cuando Él dice que el justo sea justo todavía the unrighteous be unrighteous still, y que el injusto sea injusto. in Revelation 22:11. En Apocalipsis 20, versículo 11. And we read that when he leaves the sanctuary, Y luego leemos cuando Él sale del darkness santuario covers the inhabitants of the earth. que las tinieblas encubrirán a los habitantes de la In tierra. that fearful time, the righteous must live in the sight of a holy God without an intercessor. Y que en ese tiempo tan temible, tan terrible, el pueblo de Dios deberá vivir bajo la vista de un Dios santo, pero sin intercesión. That's where I get in trouble. Y es allí donde yo me he metido en problemas. And my response is simply this. Y mi respuesta es simplemente esta. I didn't write it, Yo no lo escribí, but I will read it. pero lo voy a leer.
I didn't come into the Seventh-day Adventist Church to be lost as a Christian. Yo no entré a la iglesia adventista del séptimo día para perderme como cristiano. I could do that very well in the world where I was already living. Porque yo puedo estar perdido muy bien en el mundo en el cual estaba viviendo. Friends, when we read the Word of God, we need to accept it as it reads. Y nosotros cuando leemos la palabra de Dios debemos aceptarla tal como se lee. God has given us this wonderful gift of the spirit of prophecy for a reason. Y Dios nos ha dado un don maravilloso, el don del espíritu de profecía, por una razón. And I believe that reason is simply this: Y yo creo que esta es la razón bastante simple, to prepare the last generation for translation. y es preparar a la última generación para ser trasladada. We are taught to eat differently. A nosotros se nos ha hablado sobre comer diferente. You know, there will be no death in heaven. ¿Por qué? Porque no va a haber muerte en el cielo. So we need to practice eating without killing today. Así que nosotros tenemos que empezar a practicar a comer sin matar desde hoy. You know, get ready for heaven, right? Prepárate para entrar al cielo. I think about that tree of life. Y yo pienso en ese árbol de la vida. I think I could just live on fruit. Yo creo que yo puedo vivir solo con frutas. We are told there are 12 manners of fruit on the tree of life. Y se nos dice que va a haber 12 frutos diferentes From en el one árbol moon de la to vida. another, every month there will be a new fruit. Que de luna en luna, de mes en mes va a haber un nuevo fruto. And I'm pretty sure Y yo estoy bastante that's seguro going to be 12 varieties of mangoes. que, amén, pastor, que va a haber 12 variedades de mango. I'd be happy if that's what it was. Yo estoy feliz si ese es el árbol. But at Amén. this time, God's people will be thrust into the time of Jacob's trouble. Pero durante este periodo también el pueblo de Dios va a entrar en ese periodo de angustia de Jacob. Why would they be going through this time of Jacob's trouble if they have been perfected? ¿Y por qué ellos entonces van a pasar por este tiempo de angustia de Jacob si ellos han sido perfeccionados? Do they know they have been perfected? ¿Será que ellos saben que ellos han sido perfeccionados? No. No, They trust ellos confían that God has fulfilled his purpose in their lives. que Dios ha cumplido sus propósitos en sus vidas. Jacob went through that time of anguish because of his own sins. Y Jacob tuvo que pasar por ese periodo de tribulación por sus propios He pecados. remembered that he was a usurper, a deceiver. Él recordaba de que él fue un usurpador, de que él fue un engañador. And that night he wrestled with a stranger. Y esa noche él estuvo allí luchando con esa persona que él no sabía quién era. He was on his way to meet his brother Esau. Él estaba camino a encontrarse con su hermano Esaú And Esau's army. y el ejército de Esaú. And he was afraid that he was going to be, and his family were going to be killed. Y él temía de que tanto él como su familia iban a ser asesinados. He did not feel perfected. Él en ese momento no se sintió perfeccionado And indeed he was not yet perfected. y él no tampoco lo estaba en ese momento. But he trusted. Pero él confió. And he told the stranger he was wrestling with. Y él le dijo a este hombre con el cual él estaba luchando, He clung to him when he realized who it was, y al darse cuenta de quién era, él se asió de él, saying, I will not let you go. diciendo, no te dejaré ir. Notice, I will not let you go. Y nótese estas palabras, no te dejaré ir. That will be our test. Y esa va a ser nuestra prueba. Will we let go of Jesus? ¿Será que nosotros nos soltaremos de Jesús? You know, Jesus doesn't let go of us. ¿Sabe qué? Jesús no nos suelta. When we fail, it's because we let go of him. Cuando nosotros fallamos es porque nosotros nos soltamos de And he él. said, I will not let you go except you bless me. Y Jacob dijo, no te dejaré ir hasta que me bendigas. And I think of the words of Job. Y yo pienso también en las palabras de Job.
And I hope I remember these words when I'm in the time of Jacob's trouble. Y yo espero recordar estas palabras que dijo Job cuando pase por ese momento de la angustia de Jacob. I truly believe I'm still young enough to be a part of this last generation. Y yo creo que yo soy lo suficientemente joven para ser parte de esa última generación. I'm striving to be a part of that Yo 144,000. estoy luchando para ser parte de ese grupo de los 144,000. Now the Lord better come soon, Así que más vale que el Señor se apure, because my time is getting shorter every day. I don't know about yours. porque mi tiempo se va acortando cada día, no sé el de ustedes. But here's what I want to remember in the words of Job. Pero yo quiero acordarme de esto en las palabras del siervo Job. God's people will be facing the death penalty. El pueblo de Dios enfrentará un decreto de muerte. And I need to remember, Y yo, everyone on planet Earth will be facing a death penalty at that time, not just God's people. yo quiero recordar esto porque todo el mundo estará enfrentándose a un decreto de muerte, no solamente el pueblo de Dios. I have to make a choice. Y entonces yo tengo que hacer una elección. Do I want to face man's death penalty ¿Será or que- God's death penalty? ¿Será que yo entonces preferiré enfrentarme al decreto de muerte humano In our- o al decreto de muerte de Dios? In our human nature, we are survivalists. We live for the moment, the present. Y nosotros, nuestra naturaleza humana tiende a clamar por sobrevivencia. And I Nosotros pensamos en el momento. And I hope I can remember as clearly then what I think now. Y yo espero que para ese momento yo pueda recordar claramente lo que pienso ahora. It's better to face man's death penalty than God's. Que es mejor enfrentar el decreto de muerte humano que el decreto de muerte de Dios. And I know, like everyone else going through the time of Jacob's trouble, I will feel unworthy. Y yo sé, así como otras personas quienes también van a pasar por ese tiempo de angustia de Jacob, yo sé que yo me sentiré indigno. I will not feel perfected. No me voy a sentir tampoco perfecto. I will be in agony over what did I forget? Estaré en agonía pensando, bueno, ¿en qué se me olvidó? Then comes into play the prayer of Job. Pero es allí cuando entra la oración de Job. Though he slay me, Aunque Él me mate, though God himself destroys me, aunque Dios mismo me destruya, yet will I trust in him. aún así confiaré en Él. I will trust that he fulfilled all of these purposes in me. Yo confiaré de que Él ha cumplido todas estas promesas en mi vida, That he has sealed me, que Él me ha sellado that I might live with him for all eternity. para vivir con Él por la eternidad. For he's not willing that Ron Woolsey should perish. Porque Él no desea que Ron Woolsey perezca. In Ephesians 4, En Efesios capítulo 4 verse 11 to 15, y versículos 11 al 15, these gifts of the Spirit were given to the church nos dice de estos dones espirituales que han sido dados a la iglesia. for the purpose, we're told, of perfecting the saints. Y el propósito se nos dice que es para perfeccionar a los santos. I get in trouble whenever I talk about perfection. Y yo me meto en problemas cada vez que hablo sobre perfección. Oh, Ron Woolsey's a perfectionist. You need to not listen to him. Ah, Ron Woolsey, sí, el perfeccionista. Ustedes no deberían escucharlo. I didn't write that scripture either. Pero yo no escribí esta porción de las escrituras tampoco. I'm not a perfectionist. Yo no soy un perfeccionista. But friends, I worship a perfectionist. Yo adoro a aquel quien es perfecto. I truly believe he will perfectly accomplish his purpose in me. Y yo creo que Él cumplirá perfectamente sus propósitos en mí. In 2 Timothy 3, 14 and 17, En 2 de Timoteo 3, versículos 14 y 15, we're told to continue in all things which we have learned se nos dice que debemos persistir en lo que hemos aprendido
From a child, we've known the Holy Scriptures, Desde la niñez hemos conocido las Sagradas which are Escrituras, able to make you wise unto salvation. las cuales te pueden hacer sabio para la And salvación. all Scripture is given by inspiration of God. Y que toda la Escritura es inspirada por Dios. It is profitable for doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness, Y que son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. that the man of God may be perfect, A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, truly furnished unto all good works. enteramente preparado para toda buena And this obra. perfection can only come as we become partakers of divine nature. Y esta perfección solamente puede ser posible cuando somos copartícipes de la naturaleza divina, Through the exceeding great and precious promises of God. a través de las grandes promesas de Dios. 1 Peter 5:10, Primera de Pedro 5:10. but the God of all grace make you perfect. Pero el Dios de toda la gracia os perfeccione. Notice, may he make you perfect. Y por favor, presten aquí atención. Dice que el Dios de toda la gracia, que Él os And to the perfeccione. last generation, this admonition is especially pertinent. Y para la última generación, esta advertencia es pertinente. Therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection. Por tanto, dejando la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Why? ¿Por qué? Because the Lord is not slack concerning his promise. Porque el Señor no abandona su promesa. Very patient towards all of us, Él es muy paciente con nosotros. not willing that any should perish, No está dispuesto a que ninguno de nosotros but that all perezca, should come to repentance. sino que todos lleguemos al arrepentimiento. For God is love. Porque Dios es amor. Amen. Amén. Let us pray. Vamos a orar. Our Father in heaven, Nuestro Padre que estás en los cielos, we are so thankful for your promises to us. estamos tan agradecidos por tus promesas a nosotros The work that is required of us, y la obra que se nos requiere. Jesus has accomplished through his life Jesús ha cumplido esta obra en su vida and example. y a través de su ejemplo. So his righteousness is applied to us, Y ahora su justicia es aplicada a nosotros. but there's so much more. Pero hay mucho más. Because of your love for us, you allow Jesus to work in us to actually create that very righteousness in our own characters. Y es por amor a nosotros que tú has permitido que esa misma justicia obre en nosotros para que nuestro carácter sea cambiado. We put our faith and trust in you today, Y Señor, es en ti que hoy día ponemos nuestra fe, that you can and will accomplish your purpose in each one of us. sabiendo que tú puedes y que cumplirás en cada uno de nosotros tus propósitos, That we may live to your glory. para que vivamos para tu gloria, We can live to vindicate your character. para que podamos vivir y vindicar tu carácter, And we can live to grow your family Y in para- our spheres of influence. y para que podamos también, Señor, vivir para hacer crecer tu familia en nuestra esfera In de Jesus' influencia. name I pray. Y esto oro en el nombre de Jesús. Amen. Amén.